Quiero que abra allí la Biblia en Jeremías capítulo 33, versículo 3, versículo muy conocido. Algunos han llamado a este versículo el teléfono de Dios. Dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levante su mano y vamos a decir este versículo: clama a mí y yo te responderé. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Clama y yo responderé. En la versión lenguaje actual dice: llámame y te responderé y te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. ¿Cuántos quieren conocer esas cosas? Llámame y yo te responderé. Nosotros los cristianos sabemos que tenemos la posibilidad de comunicarnos con Dios a través de la oración. La oración es la respiración del cristiano, es la vida del cristiano. Un cristiano que no ora está enfermo o quizás esté muerto. Dios ha prometido en su palabra y se ha comprometido a responder las oraciones. Nosotros oramos porque sabemos que tenemos un Dios que responde. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice el Salmo 65, versículo 2. Porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Repita conmigo: tú respondes a nuestras oraciones. Mire lo que dice el versículo 5, esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice: fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras, oh Dios, nuestro Salvador. ¿Cuántos están viendo en la Biblia que hay un Dios que responde la oración? Amén. En la versión nuestra, la Reina Valera dice de la siguiente manera: con tremendas cosas nos responderás. Levante su mano derecha y diga conmigo: con tremendas cosas Dios nos responderá. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero algunas veces, como que a pesar de que nosotros leemos este tipo de versículos y quizás de memorias podemos decir: clama a mí, yo te responderé, algunas veces sentimos como que Dios no responde, como que oramos y las cosas siguen igual, como que clamamos pero no vemos resultado, y nos encontramos, como lo dice el título de esta predicación, diciéndole: Señor Dios, ¿por qué no respondes? ¿Por qué si tú dices allí en tu palabra que respondes la oración, que nos responderás con tremendas cosas, por qué yo clamo y las cosas no cambian? ¿Por qué Dios no responde? Yo quiero que a través de la Biblia podamos ver algunas razones por las cuales Dios no responde. ¿Qué pasa cuando Dios no responde? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo quiero que miremos Santiago capítulo 4, versículo 2. Vamos a ver la primera razón por la que Dios no responde. Dice: ustedes desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia, porque algunas veces vemos que otros sí consiguen las cosas que nosotros queremos. Sentimos envidia. Dice: ustedes matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Pelean y se hacen la guerra. Y la cuestión, escuche ahí, porque en la parte final está la respuesta. Y ustedes no tienen porque no piden. ¿Cómo es? No tienen porque no piden.
La primera razón por la que Dios no responde la oración sencillamente es porque tú no estás clamando. Tú no estás pidiendo. Ahora es claro lo que dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé. Pero ¿cómo va a responder Dios si yo no estoy clamando? Dice la Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 7: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. ¿Qué está diciendo el Señor? Pidan, llamen, busquen y encontrarán. ¿Qué sentiría usted? ¿Qué haría usted? Escúcheme. Si usted estuviera pasando hambre y yo lo llamara y le dijera: hermanito Pascual, véngase para aquí, para Carrefour, un momentico. Y apenas tú llegas a Carrefour, yo te paso una canasta de Mercado Grande y yo te digo: pide lo que quieras. ¿Qué harías tú? Hay gente que le da pena. Ay, no, pastor, no se preocupe. Pero aguantando hambre. Ay, no, qué pena. El Señor en la Biblia está diciendo: usted necesita, ¿qué tiene que hacer? Pida, busque, llame. Y en el versículo 8 dice: porque todo el que pide, recibe. Escúcheme, si todo el que pide recibe, el que no pide, ¿qué? El que busca, encuentra, porque todo al que llama, se le abre. Dios, ¿por qué no respondes? Y Dios quizás te pueda decir hoy a través de esta palabra: simplemente no respondo porque tú no estás clamando. La pregunta es, escúcheme, ¿estás clamando? ¿Eres una persona que sinceramente estás clamando delante de Dios? ¿A qué te suena la palabra clamar? ¿Te suena lo mismo clamar que orar? ¿A qué te suena clamar? A un ruego, a una búsqueda desesperada. Demuéstrale a Dios que realmente tú estás interesado en lo que estás pidiendo. Clama y yo te responderé. Así que lo primero que el Señor dice es: si ves que no hay respuesta, examínate. A lo mejor no estás clamando. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan que Dios obre en sus matrimonios? Nadie. Que Dios obre en sus hijos. Amén. ¿Qué está esperando usted para clamar por sus hijos? ¿Que su hijo se le vuelva un drogadicto para usted clamar por él? ¿Qué está esperando usted para clamar por su hija? ¿Que su hija sea una prostituta, se le vaya de la casa o quede embarazada para empezar a clamar? ¿Qué está esperando usted para empezar a clamar? ¿Quedarse sin empleo para empezar a clamar? Escúcheme, Dios quiere responder, pero para Él responder, usted y yo tenemos que clamar. Amén. Vamos bien hasta ahí. Segundo, ¿por qué Dios no responde? Santiago capítulo 4, versículo 3. Mire lo que dice la Biblia. Y cuando piden, este es el otro caso, una persona que sí está pidiendo, pero a pesar de que pide no está viendo respuesta. No reciben porque piden con malas intenciones. Para satisfacer sus propias pasiones. Dios dice: segundo, no he respondido tu oración porque tú estás pidiendo cosas equivocadas. Estás pidiendo con malas intenciones.
Estás pidiendo para satisfacer tus propias pasiones. Así que cuando nosotros no veamos respuestas en nuestra vida, tenemos que analizar. Número 1, estoy clamando. Segundo, tengo que revisar mi corazón. ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales yo estoy orando a Dios por esto? ¿Para qué yo quiero que Dios me responda a esto? ¿Para que me vean? ¿Para sacarme la espinita? ¿Para demostrarle a aquel que... ¿Qué es lo que yo realmente estoy pidiendo? Un hombre se subió en un avión y usted sabe que hay unas filas de avión que son de 3 puestos. Y aquí en este puesto estaba una muchacha con una minifalda bien cortica y con un escote pero hasta el ombligo, una cosa impresionante. Una mujer muy bonita, y al otro lado había una viejita bien feíta. Y él estaba orándole al Señor por una novia. Y cuando volteaba el avión para este lado, decía: ay, Señor, hágase tu voluntad. Y cuando volteaba el avión para este lado, ay, que Dios reprenda al diablo. ¿Qué es lo que estás buscando cuando oras? ¿Estás buscando buenas cosas o estás buscando satisfacer un deseo? Señor, yo quiero que me bendigas y me prosperes. ¿Para qué? ¿Cuál es tu motivación? ¿Para qué quieres prosperar? Señor, yo quiero esa casa. ¿Para qué? Señor, dame un ministerio. ¿Para qué? ¿Cuál es tu motivación? Dios, ¿por qué no respondes? Puede ser porque no estás clamando. Puede ser por lo que tú estás pidiendo no es algo agradable. No tienes una motivación correcta. Estás pidiendo por vanagloria, para enorgullecerte, para satisfacer un apetito. Simplemente no hay una buena motivación en lo que pides. Entonces la respuesta no llega. Dios, ¿por qué no respondes? Número 3. Porque a lo mejor, escúcheme lo que le voy a decir. Lo que estás pidiendo es correcto, pero no es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Estás entendiendo, amado? Hay cosas que son correctas. ¿Cuántos saben que pedir una esposa es una cosa correcta si tú eres soltero? Pero a lo mejor tú digas: Señor, yo quiero esa. Es que es muy buena. Pero ¿qué es lo bueno que estás mirando? Y a lo mejor la petición es correcta, pero la persona es incorrecta. O sea, lo que estás pidiendo es bueno, pero eso no es la voluntad de Dios para ti. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Juan 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos, ojo, conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos, ¿qué? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Escúcheme, porque no es solamente pedir, es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Mateo capítulo 6 versículo 9 dice, cuando Jesús nos estaba enseñando a orar, dijo: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase mi voluntad. ¿Qué dice? Hágase tu voluntad. ¿Dónde? Aquí en la tierra como en el cielo. Escúcheme lo que le voy a decir. La oración, porque esto es algo que tiene que quedar claro en nuestra mente. La oración no es una forma de hacer que nuestra voluntad sea hecha en el cielo.
sino que la voluntad de Él sea hecha en la tierra. Es muy diferente. Porque algunas veces parece como quisiéramos orar diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. ¿Están entendiendo, amado? La oración no es una forma de hacer que nuestra voluntad sea hecha en los cielos. No se trata de hacer que Dios haga nuestra voluntad. Se trata de conocer la voluntad de Dios para nosotros hacerla aquí en la tierra. Porque si no terminas frustrado. Dios, yo te dije, ¿y por qué no? Porque escúchame, no es para que se haga tu voluntad, es para que se haga su voluntad. Jesucristo pidió y que dijo, Señor, que no sea lo que yo quiero, que sea como tú quieres. Porque algunas veces nosotros queremos cosas que no nos convienen y Dios lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Así que escúcheme, Dios, ¿por qué no respondes? Tengo que revisar. Número 1, estoy clamando. Número 2, tengo que revisar mi corazón. Lo que yo estoy pidiendo es una cosa agradable delante de Dios o es tengo una motivación incorrecta al pedirlo. Número 3, lo que yo estoy pidiendo está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios para mi vida. Algunas veces como que queremos forzar aquí en la tierra la voluntad de Dios. Y lo que necesitamos es simplemente sujetarnos, someternos y aceptar la voluntad de Dios. Porque escúchame, Dios es un Padre bueno y siempre quiere lo mejor para ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren lo mejor para sus hijos? Si a mí viene mi hija y me dice, papá, préstame ese cuchillo, préstame ese bisturí, le digo, no, porque esto te hace daño. Algunas veces estamos pidiendo cuchillos en el cielo y nos enojamos porque Dios no nos los da. Y lo que Dios quiere es cuidarnos para no hacernos daño. Amén. ¿Por qué no respondes, Dios? Número 4. Algunas veces, escúcheme, la respuesta ha sido retrasada. Quiero que mires lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 5. Quiero que vayas allí, por favor. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Estamos hablando de un ¿qué? De un sacerdote, alguien que servía en el templo. Su esposa, una mujer de Dios. Versículo siguiente, escuche. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios y obedecían algunos mandamientos, todos los mandamientos y preceptos del Señor. Mire cómo era esta pareja: intachables, rectos y obedientes. Versículo 7, había un problema, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era ¿qué? Estéril, y los dos eran de edad avanzada, o sea que eran un par de abuelitos ya. Escúcheme. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. Él estaba adentro, solo en el templo, ofreciendo el incienso. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración
y tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Wow. Versículo siguiente. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor. E irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. No era cualquier hijo. Volvamos al versículo 13, por favor. Dice: mas el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque fue oída tu súplica, y tu mujer te dará un hijo. Pregunto yo, escúcheme. La Biblia dice que ellos eran como rectos, intachables, obedientes. Pero también dice la Biblia que ella era ¿qué? Estéril, y los dos eran ¿qué? ¿Usted cree que el deseo de tener un hijo fue algo que se les ocurrió de viejitos? Que ellos de viejitos dijeron: ay, qué rico un hijo. ¿O usted qué cree? Que ellos venían años orando, clamando por un hijo. ¿Ustedes qué creen? Esta fue una oración que se había hecho años atrás, pero por mucho tiempo Dios no respondió. ¿Por qué no respondes, Dios? Porque algunas veces Dios tiene un tiempo estratégico, un tiempo perfecto para la respuesta de esa oración. Amén. Y nos gustaría que fuera ya, pero no es en el tiempo nuestro, es en el tiempo del Señor. Amén. No lo hizo cuando ellos podían y eran jóvenes. Lo hizo cuando eran viejos y no había ninguna posibilidad humana para que fuera notorio que solamente eso lo pudo haber hecho Dios. Amén. Dios tiene un tiempo perfecto. ¿Por qué? Porque este hijo que Dios tenía planeado para ellos era el hijo que estaba profetizado desde la antigüedad, diciendo que era el que iba a preparar el camino a Jesús. Tenía que ser contemporáneo, venir unos días antes que Jesús para prepararle el camino. Y Dios retrasó la respuesta a esa oración hasta que llegara el momento perfecto de que esa oración tuviera la respuesta correcta. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: Dios tiene la respuesta a la oración en el tiempo correcto. Ni antes, escúcheme, ni después. Un hombre se estaba ahogando en un río y estaba allá: trague agua. Y ahí desde el puente lo estaba viendo un marinero experto en la natación. Lo miraba pelando ahí mango y comiendo. Nadie se metía porque era un río profundo y complicado. Y él lo miraba allá. Y él ahí comiendo mango. Y le decían: ¿por qué no se tira? ¿Por qué no le ayuda? Usted es un experto, sálvelo. Y él: espere, que estoy comiendo manguito. Cuando el hombre parecía perder toda esperanza, este marinero se tiró, lo tomó y lo salvó. Y todos los hombres le preguntaron: ¿por qué lo hiciste sufrir tanto? ¿Por qué no lo salvaste antes? Dijo: número uno, porque si yo me tiro en el momento que él tiene toda su fuerza, capaz de que me ahunde también a mí. Y segundo, para que aprenda a valorar el rescate.
Hermano, las cosas que se tienen rápido y sin esfuerzo son menospreciadas. Cuando te ha tocado esperar por algo, cuando te ha tocado luchar y orar y finalmente lo tienes, tú lo valoras. Hay gente que ha tenido las cosas muy rápido. La respuesta ahí no la valoran lo suficiente. Dios va a responder en el momento perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Dios, ¿por qué no respondes? Estás clamando. Dios, ¿por qué no respondes? Revisa tu corazón, estás pidiendo lo correcto. Dios, ¿por qué no respondes? Está de acuerdo a la voluntad. Dios, ¿por qué no respondes? Es el tiempo. Quinto, algunas veces Dios no responde porque, escúchame, tiene algo diferente en mente para ti. Tiene algo diferente. Juan capítulo 11, versículo 1, mira lo que dice. Entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y enviaron pues, mira la oración, versículo 3. Esta es la oración. Para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Eran amigos íntimos. Estos eran de los pocos amigos íntimos de Jesús. Este hombre se enferma y sus hermanas le mandan a decir al Señor: Señor, haz algo. El amigo tuyo, el que amas, está enfermo. Mira lo que dice el versículo en otra versión, la versión internacional. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. ¿Cuántos aquí sienten que son amigos de Dios y que son amados de Dios? Señor, aquí el que te ama está necesitando, tu amigo. ¿Qué hizo el Señor? Versículo siguiente, 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Jesús dijo: me quiero glorificar en este pedido. Versículo siguiente. Cuando yo pues que estaba enfermo, salió corriendo a sanarlo. ¿Qué dice ahí? No. Jesús ni se movió. Dice: cuando yo que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Tú piensas que es que Dios está desesperado cuando nosotros clamamos? Nosotros somos los desesperados. Señor. Y el Señor ahí comiendo mango. Y tú ahogándote ahí. 2 días más. Versículo siguiente, escúcheme. Versículo 5. Versículo 5 dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. ¿Los qué? Los. Algunas veces pensamos: Dios, no respondes, debe ser que no me amas. ¿Qué dice la Biblia? Ahí queda bien escrito: los amaba. No se movió como ellos esperaban, no porque no los amara, sino porque tenía algo diferente en su mente. Amén. Versículo siguiente. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba ¿en dónde? En el sepulcro. Cuando llegó, llevaba 4 días de muerto. Pero quiero que pensemos un momento en sus hermanas. ¿Qué pensarían ellas cuando llegó Jesús? ¿Qué pensarían? Ayúdeme. Señor, ¿ya para qué? Señor, no pues que nos amas. No pues que somos tus amigos, Dios. Señor, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no respondiste, Señor?
Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí. ¿De quién era la culpa? Del Señor por no haber estado. Ay, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Tú querías una sanidad. Yo estoy pensando en una resurrección. ¿Cuál es más glorioso? Ah, sí, Señor. Cuando ella le dijo que iba a resucitar, mira lo que le responde ella. Yo sé, versículo siguiente, yo sé que resucitará en la resurrección por allá en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, ¿cuántos creen en él? Aunque esté muerto, vivirá. Versículo 40, Jesús le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si crees, verás. ¿Cuántos creen? Amén. Verás la gloria de Dios. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Te imaginas a Jesús mirando a Marta cuando ella estaba así, con la boca aquí, de ver a su hermano vivo? Marta, yo respondo el clamor. Con tremendas cosas te responderé. Mira la respuesta. No era lo que tú estabas esperando. Yo tenía algo mejor para ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios tiene algo mejor para ti. Segunda de Corintios 12, versículo 7 nos dice que el apóstol Pablo le estaba orando al Señor por algo. Dios lo había subido al cielo y le había mostrado unas revelaciones impresionantes, y dijo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, algo, una molestia. No dice la Biblia, no sabemos si es una enfermedad, si era un espíritu, no sabemos qué es. Un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Señor, quítame esto. Y respondió el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No te voy a quitar ese aguijón, te voy a dar más gracia. Amén. No te voy a quitar ese problema, te voy a dar más fuerza. Señor, yo no quiero más fuerza, quiero que me quites el problema. Tengo un propósito con eso. Amén. Dios tiene algo diferente. Mira lo que te voy a mostrar esto. Pon allí en las diapositivas la imagen. Una vez un hombre cristiano se cuenta que era perseguido por varios malhechores que querían atracarlo. El hombre entró en una cueva y los malhechores empezaron a buscarlo por las cuevas anteriores a la que él se encontraba. Pon la siguiente. Con tan desesperación elevó una oración al Creador: Dios Todopoderoso, haz que tus ángeles bajen y tapen la entrada para que no entren a matarme. Siguiente. En ese momento escuchó a los hombres acercarse a la cueva en la que él se encontraba y vio que apareció una arañita. Y la arañita empezó a tejer en la entrada una telaraña. El hombre volvió a elevar una plegaria diciendo, más angustiado: Señor, te pedí ángeles, no una araña. La siguiente. Y continuó: Señor, por favor, con tu mano poderosa coloca un muro fuerte en la entrada para que los hombres no puedan entrar a matarme. Abrió los ojos esperando ver el muro, como nosotros hemos pedido muros hay veces, ¿no? Pon ese muro, y abrimos los ojos y nada. Y observó a la arañita tejiendo la telaraña. Siguiente. Estaban ya los malhechores entrando en la cueva anterior
y el hombre se quedó esperando su muerte. Cuando los malhechores estuvieron frente a la cueva, ya la araña había tapado toda la entrada. Entonces se escuchó esta conversación: entremos en esta cueva. No, no hace falta, mira, hay una telaraña. Es imposible que haya podido entrar en esta cueva. Sigamos buscando en las otras. A veces pedimos muros para estar seguros, pero Dios tiene otra cosa. Dios, en cambio, nos pide confianza en Él para dejar que su poder se manifieste y haga que algo como una telaraña nos dé la misma protección que una muralla. ¿Has pedido un muro y no ves más que una telaraña? Recuerda que Dios sabe lo que realmente necesitamos. Confía en Él y Él va a actuar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice Ruth Graham, que es la esposa del gran evangelista Billy Graham, un hombre famoso en los Estados Unidos por predicar el evangelio. Y ella dice: doy gracias a Dios por las oraciones que nunca tuvieron respuesta. Si Dios hubiera respondido mis oraciones, me hubiera casado 7 veces con el hombre equivocado. Algunas veces Dios responde o Dios no responde porque tiene algo mejor para ti. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu lado: Dios tiene algo diferente. Dios tiene algo mejor. Tú vieras las veces que nosotros hemos clamado, hemos llorado al Señor por cosas, nos hemos enojado porque Dios no nos ha dado la respuesta, y después Dios dice: mira, esto era lo que tenía, mucho mejor. Amén. Simplemente hay que confiar. Sexto, ¿por qué Dios no responde? Voy terminando. Daniel 10, versículo 12. Entonces me dijo, escúcheme, aquí está Daniel, lleva 3 semanas ayunando y orando, pidiéndole a Dios respuestas. 3 semanas, 21 días orando. ¿Cuántos han clamado de esa manera? Entonces, después de 21 días, cuando él está debilitado en el piso, viene la respuesta, viene un ángel. Y le dijo: no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día. ¿Desde cuándo? Desde el primer día. ¿Cuándo lo escuchó Dios? A los 20 días. A los 18. Desde el primer día. Yo escuché tu oración. Desde el primer día en que propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Y en respuesta a esa oración, aquí estoy. Vea que la respuesta llega, ¿sí o no? Y le explica por qué no había llegado antes. Versículo siguiente. Durante 21 días, el principado de Persia se me opuso. Diga conmigo: opuso. Diga conmigo: oposición. Diga conmigo: oposición espiritual. Lo que le está diciendo este ángel es que desde el primer día Dios escuchó y envió la respuesta, pero había una oposición en los aires que impedía que llegara esa respuesta. ¿Sí o no? Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así es que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los primeros de los príncipes de primer rango, de los ángeles de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Algunas veces decimos: Dios no responde. Dios envió la respuesta, pero hay una gran oposición para que llegue esa respuesta. ¿Qué hay que hacer? Seguir clamando. Y por último, escúcheme: Dios, ¿por qué no respondes? Algunas veces lo que pasa es que Dios ya te respondió y tú no te has dado cuenta. ¿Cómo es? Dios ya respondió y yo no me di cuenta. Le voy a mostrar un caso bíblico, Hechos capítulo 12. Vaya allí, por favor. Así que Pedro
estaba ¿en dónde? Custodiado ¿en dónde? En la cárcel. Herodes lo había metido preso, el apóstol Pedro. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Orar, orar, orar sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Porque algunas veces dice, ay sí hermano, yo voy a orar. Ora un día y nunca volvió a orar. No, eso no es lo que estaba pasando. Lo que la Biblia me dice es que esa iglesia estaba orando insistentemente, perseverantemente, sin cesar, sin desmayar. Estaban orando fervientemente por Pedro. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar pero para matarlo. Tenía ese plan en esa noche. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Versículo 7. Y aquí se presentó un ángel del Señor. ¿Cuántos han visto que en todo lo que hemos leído siempre Dios ha enviado ángeles en respuesta a la oración? Diga conmigo, la oración moviliza ángeles, mensajeros de Dios. Dice, vino un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando. ¿Dios qué estaba haciendo? Respondiendo. ¿Sí o no? Ahora, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron. Diga conmigo, la oración rompe cadenas. ¿Cuántos dicen amén? Ellos estaban orando, las cadenas estaban siendo rotas. Le dijo el ángel, vístete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad. Él pensó que era una visión, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a una puerta de hierro que daba a la ciudad. Y dice, la cual se les abrió por sí misma. Diga conmigo, la oración abre puertas. ¿Qué pasó con la puerta de hierro? Se abrió solita. ¿Se abrió solita? ¿O ustedes creen que era la respuesta a la oración? ¿Usted qué cree? Respuesta. Y salidos pasaron una calle y luego el Señor se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, cuando se vio allá solo, ya en la calle libre, dijo, esto no era una visión. A mí como que me sacaron de la cárcel y ni me di cuenta. Escuche, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos chismoseando. ¿Que estaban reunidos haciendo qué? Estaban orando. Y llegó ¿qué? ¿Qué llegó a esa casa? ¿Qué llegó? Diga conmigo, la respuesta. Llegó la respuesta y a tocarles. Y escúcheme. Y habiendo considerado, versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, lo dejó ahí, de gozo, de alegría. Dejó la respuesta afuera, sino que corriendo adentro dio la buena noticia de que Pedro estaba en la puerta, todos orando, Señor, liberta a Pedro, sácalo. Y ella, muchachos, ahí está Pedro. Y ellos, Chuchito, deje orar. Y ellos le dijeron, estás loca. Mire lo que decía, estás loca. Porque muchas veces estamos orando, pero ni siquiera estamos creyendo que nuestra oración está siendo efectiva en la presencia del Señor. No tenemos ni siquiera la fe en lo que estamos haciendo. Estás loca. Pero yo decía, sí. Ahí está tocando, vea. Y ellos deben ser su ángel. Escúchame, algunas veces Dios ya respondió y no te das cuenta. La respuesta está ahí. Y tú sigues orando.
y la respuesta tocándote en la puerta. Versículo siguiente, mas Pedro persistía en llamar. ¿Te imaginas a Pedro ahí en la puerta? Toque y toque y todos allá peleando que sí, que no, que loca, que no, que debe ser un ángel, que un fantasma, que qué miedo, que no abra. Y ahí estaba la respuesta. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron ¿qué? ¡Wow! Dios respondió. Así vas a quedar tú cuando Dios te responda. ¿Cuántos dicen amén? La respuesta ya estaba. Mira esto. Con esto termino. La mariposa y la flor. Pon adelante. Cierta vez un hombre le pidió a Dios una flor y una mariposa. Siguiente. Pero Dios le dio un cactus y una oruga. ¿Le respondió Dios? ¿Cierto que sí o no? El hombre quedó triste. Muchas veces no nos gusta lo que recibimos, no nos gusta la respuesta. Escuche. El hombre quedó triste, pues no entendió por qué su pedido llegó errado. No llegó errado, eso fue lo que pediste. Luego pensó, con tanta gente que atender, debe ser que Dios está ocupado, y resolvió no cuestionar. Pasado algún tiempo, el hombre fue a verificar el pedido que dejó olvidado. Siguiente. Y para su sorpresa, del espinoso y feo cactus había nacido la más bella de las flores, y la horrible oruga se había transformado en una bellísima mariposa. Amén. Siguiente. Dios siempre hace lo correcto. Dile a la persona que está a tu lado: Dios siempre hace lo correcto. Su camino es el mejor, aunque a nuestros ojos parezca que todo está errado. Si pediste a Dios una cosa y recibiste a otra, confía. Ten la seguridad de que Él siempre dará lo que necesitas en el momento adecuado. Pero la cuestión era que la respuesta ha llegado. Algunas veces le pides a Dios un árbol y Él te lo da en forma de semilla. ¿Te dio el árbol o no? Necesitas trabajarlo, hijo. Algunas veces tienes que revisar, porque no es que Dios no ha dado respuesta, es que ya la envió y tú no estás mirándola. Te aseguro que muchas veces Dios ya te respondió. Tú dijiste: Señor, dame paciencia, y hace rato que te mandó un canzón. ¿Te respondió Dios o no? Y tú sigues pidiendo paciencia. Señor, la paciencia pues. Ahí la tienes. Señor, dame amor. Y es cuando tus hijos se ponen más rebeldes. Dame amor. Y yo le digo: pues ya te lo di. Ahí te estoy poniendo para que lo ejercites. ¿Sí o no? Escúchame, algunas veces hay que revisar porque Dios ya respondió. Dame un árbol, ahí está, míralo, ahí tienes la semilla, empieza a trabajar. Ya respondió. Hermano, finalmente, sea lo que sea de todos estos casos que hemos visto y estas razones, la cuestión es que nunca debemos dejar de orar, de clamar. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la respuesta. Hasta que tengas la revelación de lo que está pasando en tu corazón. Hasta que venga la respuesta, hasta que Dios diga que no, eso es una respuesta también. Amén. Hasta que Dios te haga entender que lo que estás pidiendo no es, tienes que seguir orando. Hasta que el tiempo se cumpla. Hasta que lo que Dios está pensando se manifieste. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que te des cuenta que la respuesta ya llegó. Lucas 18, versículo 1, Jesús dijo lo siguiente. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar,
Dile a la persona que está a tu lado, necesitamos orar siempre. ¿Cuándo? Algunas veces. Siempre y no desmayar. No desmayar. Demuéstrale a Dios que para ti es importante lo que estás pidiendo. Amén. Escúchame, si tú tienes un hijo enfermo grave en un hospital, ¿cómo orarías tú? ¿Hasta cuándo? ¿O será que después de una semana de orar dices, no, ya de pronto es que no es la voluntad de Dios y te vas para la casa? No, tú oras y oras hasta el último momento, ¿sí o no? Así hay que orar por todo. Demuéstrale a Dios que eso es importante. Ore. Y finalmente, escúchame, siempre sabremos que Dios responde. Siempre. Génesis capítulo 35, versículo 3. Allí está Jacob, después de más de 20 años de haber salido de su casa. Dice la Biblia que salió de su casa con un palo en la mano, con una piedra para tener de almohada. Eso es lo único que tenía, un palo y una piedra. Con eso salió de su casa. Y después de 20 años venía con 2 campamentos llenos de ganado, lleno de provisión, con hijos, con su esposa. Venía con una abundancia impresionante. Y después de que regresa a casa, hace un altar y le dice a su familia, levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en que he andado. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, Dios ha estado conmigo hasta aquí? ¿Cuántos están agradecidos? ¿O Dios no ha estado contigo? Mírate, no estás conectado a una pipa de oxígeno hoy día. Dios está contigo. Estás vivo, estás feliz, estás respirando, tienes sus hijos en bendición. ¿Por qué no levantar las manos y decir, gracias Señor, porque tú me das respuesta en el día de mi angustia y siempre estás conmigo? Recuerda, hermano, sea lo que sea, no paremos de clamar, porque Él ha dicho, volvamos a Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Digámoslo juntos, a ver, 1, 2, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Gracias, Dios.